Hace unos días terminé Tears of the Kingdom después de 190 horas de juego, y solo puedo decir que ha sido una de las mejores experiencias que he tenido con videojuegos desde hace muchísimo tiempo. Para muchos tal vez no sea una sorpresa, pero este Zelda es una secuela más bien regular, pero a la vez como un videojuego solo si nos olvidamos de los sucesos del Breath of the Wild. Es un papucho. Es una joyita. Sí, yo sé que llegó como un año tarde, pero bueno, a veces uno no puede jugar y terminar los juegos cuando quiere, sino cuando la posibilidad llega. Cosa que pasó porque cuando salió no tenía para comprarlo, y cuando tenía para comprarlo tenía compromisos. ¡Odio ser pobre! ¡Lo odio! ¡Lo odio! Y me prometí a mí mismo hacerme solo con él cuando los compromisos terminaran. Y eso prácticamente fue este año en enero. Así que sí, el Tears of the Kingdom me duró 9 meses. Estoy embarazado. Y solo el fin de semana pasado me decidí a terminarlo, cosa que me llevó a 3 días antes a prepararme quirúrgicamente, por lo que poco a poco me fui haciendo de armas y objetos para potenciar el ataque y las vestimentas en aras de no sufrir tanto con el final, del cual afortunadamente, y la verdad no sé cómo pude hacerlo, después de tanto tiempo de que saliera el videojuego al mercado, no me había spoileado. Hasta que por fin llegó el día tan añorado. La historia que se llevaba cosiendo, y tengo que ser franco que yo eludía de manera absurda terminar, había llegado a su fin, y todo fue fantástico. La vaina es que para ese momento yo prácticamente era una Magdalena a lágrima viva viendo esas cinemáticas, leyendo los textos, y era algo que yo no entendía por qué estaba pasando. O sea, sí tenía un vago porqué. Pues más allá de que Tears of the Kingdom representara el pináculo de las mecánicas que en solo 2 entregas Nintendo logró redondear, era ante todo un videojuego de mi franquicia favorita. Eso ameritaba un par de lágrimas de emoción o de felicidad, pero ¿solo era esto o había algo más detrás de todo? Después de pensarlo estos días, llegué a la conclusión de que todo esto pasaba por 3 motivos esenciales: el recorrido, el leitmotiv y el contexto, y que no solo se aplicaría a mi caso con el Zelda, sino que, según yo, sería para cualquier videojuego del cual uno es fan, si se puede decir. Pero pues, sobra decir que es mi opinión y esto puede ser fácilmente un pajazo mental mío. Pero bueno, ténganme en el beneficio de la duda y permítanme explicar. Desde que tengo uso de razón, recuerdo haber jugado los videojuegos de Zelda, pero ni siquiera sabía que era un Zelda en sí al principio. Yo solo sabía que jugaba un videojuego de árboles grandes y cuyo protagonista tenía el pelo rosado. ¿Por qué? No sé. A esa edad uno no le presta atención a eso, y bueno, gran parte de los muñequitos, como le decían antes a las caricaturas, o por lo menos en mi entorno cultural, para parecer más llamativos, denotaban siempre a los personajes de cabellos vistosos, de colores que evidentemente no eran reales. Así que muy poco le metía yo cabeza a eso, la verdad. Solo jugaba, bueno, intentaba jugar. De recuerdos muy vagos que tengo es que a veces lograba pasar mazmorras y tales, pero no había una conexión con el videojuego en sí. No me generaba sensaciones. Bueno, me distraía, me divertía, y eso significaba que como videojuego la cosa funcionaba. Sí, señor. Pero hasta ahí. La conexión con esta saga la hizo el pasar de los años, la hizo el tiempo, y que bueno, puedo decir que realmente surgió del Ocarina of Time, el primer juego que jugué estando consciente de que era un Zelda, de que el ser humano por alguna extraña razón le suma cosas a las cosas y que termina siendo una especie de cariño. De ahí en adelante entonces se abrió un abanico de posibilidades que eran limitadas, hay que decirlo, por la capacidad de emulación de los computadores que había en mi casa. Todo esto lo digo porque el punto de sentirme tan emocionado con el final del videojuego radicó en que los personajes de esa historia los llevaba conociendo desde hace mucho tiempo.
en diferentes entregas, y hay una suerte de, otra historia de este ciclo infinito terminada. Ya había un recorrido, el mismo recorrido que tuvo la gente que ha jugado al Halo Infinite y es fan de la saga, en donde Cortana se despide, el mismo recorrido de cuando se muere un personaje de un videojuego, de una serie, de una película, al cual tú le tenías cariño. Ya se construyó algo sobre esos personajes. Su narrativa la sientes cercana y a pesar de que estás consciente de que es ficción, no quieres nunca que su historia termine mal. Y que bueno, no es el caso de Tears of the Kingdom, pero el carácter de final le da un toque porque yo soy de los que cree que todos los finales son esencialmente melancólicos. Este recorrido da pie al segundo elemento, el leitmotiv. Como yo conozco el recorrido de los personajes del videojuego en sí, también conozco ciertas características que lo identifican. Por ejemplo, que la nana de Zelda suene cuando se está hablando de Zelda. O el tema característico del videojuego, que es, en efecto, la canción que suena cuando estás descubriendo el mundo de muchos de los videojuegos anteriores. Breath of the Wild significó reinventar la fórmula de los Zelda en sí y es algo que todo el mundo sabe. Planteó tanto mecánicas nuevas como el cómo entender musicalmente los videojuegos. Y es esto en donde creo que Nintendo supo jugar muy bien. Claro, ya no tienes el tema de Zelda constantemente y con esto me refiero a que no es una canción sola. Acá posees variaciones y por supuesto cuando tú estás en el final y colocan esa música y a ti se te aparece el recuerdo de cuando entras al jardín del castillo en Ocarina del Tiempo y Zelda está viendo a Ganondorf rendirle respeto al rey, no, o sea, para mí ya eso es demasiado, hermano. Yo en ese momento era un idiota lágrima viva. Caso mismo me pasó con el tema principal que, según recuerdo, solo sales y montas a caballo y solo son un par de notas. Y por supuesto, Nintendo también lo incluyó en el final, como diciendo, puta, esto es un Zelda, no se te olvide, caraverga, sufre. El cómo manejar los leitmotiv permite movilizar la narrativa y movilizar lo que estás haciendo sentir al jugador. Es un recurso que, para este caso, creo que lo supieron manejar muy bien. Porque era, sé que esta es una nueva forma de entender un Zelda, pero no nos olvidemos de las raíces. Cierto. Creo que parte de esto es también como un guiño a quienes conocen la franquicia, a quienes ya tienen ese recorrido. Para alguien nuevo, el leitmotiv no tiene el mismo peso o carácter emocional. Parece que estoy sosteniendo una pesada piedra. Y todo esto es esencialmente contextual dentro de la trama. Casualmente el videojuego, lo que pasa fuera del videojuego, también lo es. Me explico. La experiencia con los videojuegos no es solo el gameplay o la trama en sí. Es claramente lo que rodea a los que juegan, lo que hay tras la pantalla. Un amigo siempre me cuenta de una forma muy bonita los buenos recuerdos que tiene de cuando jugaba con otros amigos partidas de Halo. Si bien Halo es un buen juego, lo que primaba en ese momento era el contexto, el compartir con gente con la que la pasabas bien. A mí me pasó algo igual, no con Halo, sino con el Ocarina del Tiempo o el Pokémon. Recuerdo todas esas tardes cuando nos turnábamos mi hermano y otro amigo ver a alguno de los tres jugar Pokémon en el PC. Y aunque eso ahora me parezca tan aburridor y hasta cierto punto deprimente, en ese tiempo era divertido. De ahí que para mí Pokémon no es solo el videojuego, es el contexto en el que se dio. En este video de acá hablo sobre que solo hasta hace 2 años, casi 3, pude hacerme con una consola en mi vida. De esas consolas que veía en internet cuando estaba pequeño y nunca pude tener. Literalmente solo optaba por esa consola porque quería jugar al Breath of the Wild. Y esa consola era la Nintendo Switch. ¡Oh, qué interesante! ¿En serio? No. Por alguna extraña razón, el acceso que tuve de los videojuegos siempre se limitó mucho a Nintendo. Así de otras empresas solo recuerdo haber jugado al GTA y al Age of Empires.
ya. Por lo que todo lo de Nintendo era lo que yo tenía como referente y a lo que yo le asignaba esas características por recorrido. El punto es que lo más moderno de los Zelda que había podido jugar hasta ese momento había sido el Wind Waker y el Twilight Princess o los Zeldas de DS, todos videojuegos de antes de los 2010. Por lo que esa necesidad imperiosa de volver a la franquicia me llevó a tirarme de cabeza por la Nintendo. En resumidas, este era el contexto que me había llevado al Tears of the Kingdom. Era la representación de un algo que suplía muchos sueños que tenía de niño. Había comprado la consola con mi esfuerzo, una consola que era mía, a la cual le había comprado videojuegos que cualquier persona que sepa cuánto valen se hubiera exaltado, pero no podía comentar nada porque no representaba un problema para ellos, porque repito, todo eso era el esfuerzo, el tiempo y la ilusión mía materializada. Al finalizar Tears of the Kingdom, parte del sentimiento era: esta felicidad que tengo es fruto de mi trabajo. Y creo que todos están de acuerdo en que no hay cosa más genial en esta vida que sentirse feliz por algo que tú le has metido tanto empeño. Sí. Así, al yo sumar el contexto en el que tú juegas algo, las características que conoces de ese juego y que acá lo ejemplifico desde los leitmotiv, y por último, el recorrido que uno tiene con ese juego, claro, a la final cuando el videojuego se acaba, la emoción te consume. No hay nada más. Sé que Tears of the Kingdom no fue perfecto, y es algo que dije al principio del video. Es una muy mala secuela del Breath of the Wild por la desconexión que hay con la historia anterior, pero hay un sesgo mío que me impide verlo con malos ojos y que creo que ni es un sesgo. El videojuego es bueno, es literal libertad en todo su esplendor, al permitirte hacer las cosas como te salgan de los huevos y explorar como quieras en un mundo tanto horizontal como vertical, y eso es simplemente fascinante. Yo creo que de hecho Nintendo, a pesar de venderlo como una secuela, a la final estaban conscientes de que no lo era. Ellos querían hacer un videojuego nuevo, y creo que esa declaración de intenciones la encontramos en cómo está armado el cuadro característico de Breath of the Wild en la aldea Kakariko. Fue una forma de decir: hey, esto es un juego diferente, esto es un pasar de página. Sé también que fácilmente todas taparlas se traduce en nostalgia, y es cierto, lo que hice fue intentar explicar de qué está compuesta, por qué esos elementos movilizan cosas que me llevaron a llorar como una hueva terminando un videojuego. Ese momento en donde uno se da cuenta de lo humano que es y de lo receptivo que puede ser ante ciertas cosas. Habrá algunos que las películas le hagan sentir emociones, a otros los libros, a otros los videojuegos, a otros simplemente videos random de internet, pero a la final todo eso no es más que el reconocimiento, la acción-reacción frente a lo que estamos viendo, lo que estamos viviendo, a tu entorno. En fin, este video es bastante diferente a lo que habitualmente suelo hacer, pero quería hacerle una especie de homenaje, no sé qué será esto, a algo que me gusta, y creo que esta sección de mi experiencia con X o Y cosa sirve mucho para eso. Espero que les haya gustado toda esta opinión. Si tienen alguna idea o comentario al respecto, déjenla en la cajita de abajo. Suscribirse y dar like es gratis, así que los animo a hacerlo. Hasta la próxima entrega. Bye.